Vamos a la reflexión de la palabra del Señor. Abra allí, tome su Biblia. Espero que todos acá estén tomando su Biblia. Algunos la encienden, pero vamos a la palabra del Señor, y ahí nos vamos a ubicar en la carta a los Hebreos en nuestras Biblias. La carta a los Hebreos en nuestras Biblias. Abra allí entonces su Biblia y vamos a ubicarnos, hermanos, precisamente hoy día en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Bien, lo tiene allí. Y vamos a mirar, bueno, yo quisiera mirar todo el capítulo 9, pero como esto no es un estudio bíblico para ir detallando varios aspectos y así también mirar el contexto, voy a tratar de ir rápido, ya, porque de donde quiero tomar el pasaje esta mañana es desde el versículo 24. Podemos poner unas gráficas de apoyo para entonces entrar en el tema. El tema de hoy lleva por título "No era allí donde debía estar". No era allí donde debía estar, basado en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 24 al 28. Leemos de la siguiente manera, y también lo tienen ustedes en su Biblia, y en la siguiente gráfica también está el texto allí. Y voy a leer en la versión, nueva versión internacional, que el verso 24 en adelante dice así: En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Amén. Señor, siempre esté bendiciendo ese momento que tenemos junto a su palabra, porque su palabra ya es bendita. Hermanos queridos, al comenzar esta reflexión, y como decía el título, quiero hacerles una pregunta, y yo también recordaba que más de alguna vez me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, estar tal vez en algún lugar donde no debería estar. ¿Le ha pasado alguna vez, por ejemplo, estar en una reunión donde, ¿qué hago aquí en esta reunión? Seguro que yo tenía que estar, ¿y por qué me invitaron? ¿Le ha pasado estar en algún lugar que no debía estar? No ese es su lugar, porque tal vez uno no tiene conocimiento de esa materia, no está relacionado con lo que se está conversando, o porque tal vez le incomoda porque lo que se está hablando no es de acuerdo a sus convicciones, creencias, en fin. Si alguna vez ha estado en un lugar donde no tenía que estar, de seguro que si le pregunto ¿qué has sentido cuando estaba en un lugar que no tenía que estar?, podríamos tal vez responder: me he sentido incómodo, incómoda, inquieto, inquieta. Lo único que he querido es tratar de salir y que nadie se dé cuenta que me estoy yendo, que nadie me mire. De verdad que es muy incómodo estar en un lugar donde uno no tiene que estar. Espero que nadie se sienta incómodo por estar acá, porque creemos que este es un lugar donde usted sí tiene que estar y yo tengo que estar, ¿cierto? Bueno, el mensaje de hoy habla de eso. No era el lugar o no era allí donde él debía estar. No podía estar allí. Bueno, hermanos, en Hebreos, tomemos el texto acá, porque ¿qué es lo que está diciendo quien escribe este mensaje, esta palabra? Tenga su Biblia en su mano, porque eso también le va a ayudar a concentrarse y no desviarse o no perderse en lo que queremos compartir. Y mire conmigo,
quien escribe esta carta, estas líneas, está haciendo recuerdo, y como dice la gráfica a continuación, de algo que ocurría después de los textos bíblicos, de algo que ocurría y que era parte de la práctica, de la habitualidad del mundo judío, que lo compartíamos hace unos momentos en la Santa Cena. Esta práctica de entrar a este tipo de templo, y que después se constituye en un templo sólido, grande, ya construido ahí en Jerusalén, pero esta práctica de entrar a esta tienda llamada tabernáculo, que estaba dividida en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, y al medio había una cortina que separaba ambas partes. Precisamente dentro de las fiestas religiosas que tenía el pueblo judío, una de ellas era el día de la expiación, un día nacional, para pedir perdón de manera nacional y total por todos los pecados cometidos ante Dios. Entonces, la persona designada que servía de puente para Dios era el llamado sumo sacerdote, designado por el pueblo, aprobado por Dios. Y este hombre, una vez que se sacrificaba el cordero y los corderos, entonces entraba con esa sangre no solamente al lugar santo, que era la primera parte del tabernáculo, sino que solamente él, y una vez al año y solamente él, estaba autorizado, respaldado por el pueblo y especialmente por Dios, para cruzar esa cortina y encontrarse por única vez en el año llevando la sangre que había sido derramada, y que con esa sangre se intentaba cubrir todos los pecados del pueblo en ese día de la expiación. Se corría la cortina, entraba el sumo sacerdote, cerraba la cortina, y allí en ese lugar llamado el lugar santísimo, que representaba la presencia de Dios, donde principalmente, entre otras cosas, estaba el arca de la alianza, una arca de oro que en su interior, en ese cofre, tenía lo que sabemos como el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y también las tablas de la ley. Entonces, en esa urna, en esa arca de oro, con ángeles que con sus alas cubrían esa urna de oro, estaba el sumo sacerdote en la misma presencia de Dios, y nadie más tenía el permiso y la autorización de entrar a ese lugar. Y entraba con la sangre y la ofrecía y la rociaba sobre la tapa de esa urna, que era el propiciatorio, así se llamaba, y derramaba esa sangre, y de esa manera le estaba diciendo a Dios, cuya presencia estaba representada con esos símbolos: aquí está este pueblo pidiendo perdón, para que ese día se decretara la expiación, la liberación de los pecados de todo el pueblo. ¿Dónde estaba el pueblo? Afuera, esperando que el sumo sacerdote regresara, pero además regresara, ¿cómo? Vivo. Porque si eso no era aceptado, si esa sangre no era de un cordero sin mancha, sin defecto, como la ley lo decía, si el sumo sacerdote no se había preparado, si no estaba todo lo indicado y lo requerido, la vida de ese hombre santo, sumo sacerdote, intercesor, mediador de alguna manera, corría peligro. Entraba, ofrecía la sangre, la derramaba sobre el propiciatorio. Imagínense la alegría del pueblo cuando se abría la cortina y el sumo sacerdote salía, porque significaba, hermanos queridos, que se había hecho expiación por el pueblo por un año. Nuevamente el próximo año, este acto en el día de la expiación se tendría entonces que repetir. Y esto se hacía vez tras vez. Y el sumo sacerdote entraba en este santuario, que era una tienda, y que luego se construye ya el templo definitivo en Jerusalén de material sólido, pero el acto se volvía a repetir. Claro, en un templo mucho más grande, con mayores dimensiones y con una cortina mucho más alta, mucho más gruesa, pero era el mismo acto, vez tras vez en el día de la expiación. Pero ¿qué nos está diciendo ahora, haciendo memoria de estas cosas? ¿Qué nos dice quien escribe Hebreos? Nos dice lo siguiente en el versículo 24. En efecto, ahora hablando de Cristo, Cristo dice que no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, dice acá, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. O sea, hermanos queridos, lo que está ocurriendo, pero ahora a través de Cristo, quien se constituye en sumo sacerdote, ya no es el mismo hombre que año tras año. Ahora Él
es el sumo sacerdote total, absoluto y completo, quien toma el lugar que a Él solamente le corresponde y ahora entra en ese santuario. Perdón, era para arriba. Amén. Entra en ese santuario, que no es el santuario hecho por manos humanas. La Biblia dice que entra en ese otro santuario, el verdadero santuario, y cruza, porque dice la Biblia que cuando Cristo expiró, ¿qué pasó con la cortina que estaba en el templo construido por manos humanas? Se rasgó de arriba abajo. Por lo tanto, Cristo entra en ese santuario donde se estaba abriendo este nuevo camino a través de la carne, el cuerpo de Cristo. ¿Y qué lleva? ¿Qué lleva en su mano? Lleva sangre, al igual que el sumo sacerdote, pero no lleva sangre ajena. No lleva sangre de un cordero sin mancha, sin defecto, sino que lleva su propia sangre. Y quiero, hermano, hermana querida, que usted grafique en su mente este acto, porque además la palabra de Dios dice que, verso 25, cosas que no hizo Cristo. Dice, en primer lugar, no entró en el santuario hecho por manos humanas. En segundo lugar, ¿qué es lo que no hizo? No entró vez tras vez, dice el verso 25, ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo. ¿Cuándo? ¿Está leyendo ahí? Cada año con sangre ajena. O sea, el texto bíblico nos dice que hay dos cosas que no hizo Cristo, claramente: entrar en ese mismo santuario que se entraba todos los años. ¿Y qué es lo que no hizo Cristo? Entrar una y otra vez, año tras año. ¿Cuántas veces entró en ese santuario que es el cielo para ofrecer su propia sangre? ¿Cuántas veces entró? Una sola vez entró, nada más que una sola vez. No era necesario volver al próximo, a los meses, días después, a volver a ingresar como era la práctica del sumo sacerdote. Es más, el escritor hebreo dice que si así hubiese sido vez tras vez, entonces Cristo, dice el verso 26, se hubiera tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Su sacrificio se habría tenido entonces que repetir muchas veces. Dice el verso 26, al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado, ¿cuántas? Una sola vez. No hay más, no hay más. Una sola vez, no es más. No es necesario volver a intentarlo para reanudar, renovar. No, una vez basta y es suficiente por los siglos de los siglos, por todos los tiempos, hasta que Cristo venga, hasta que la puerta permanezca abierta y se cierre en el último día de la redención. Una sola vez y para siempre, para acabar con el pecado, mediante ¿qué? El sacrificio de sí mismo. Hermanos, no sé si me sigue. Lo distinto a lo que ocurría aquí en la tierra con el sumo sacerdote y lo distinto con este gran sumo sacerdote que entra en el cielo y se ofrece su sangre una sola vez. Y además la carta sigue enfatizando esta idea, porque no quiero irme del texto para que no sea un pretexto usar el texto, que dice el versículo 27, reforzando esta idea de una sola vez, cuando hace esta comparación o este símil, cuando dice, y así como está establecido que los seres humanos o que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Recuerda ese pasaje bíblico? Lo hemos usado muchas veces, pero está en un contexto. Entonces, ¿qué hace el autor a esta carta? Dice, y pone como ejemplo, así como está establecido que todos nosotros los seres humanos muramos. ¿Cuántas veces? Una sola vez. La Biblia dice que tú y yo vamos a morir una sola vez si Cristo no ha llegado, si Cristo no ha retornado. Lo único que nos va a salvar de esta muerte física es que Cristo aparezca hoy, aparezca mañana y todavía no hayamos partido. Pero si eso no ocurre, la Biblia dice que solo una vez vamos a morir, y después de morir, ¿qué vendrá? El juicio. Cada uno comparecerá y dará cuenta de su propia vida. Así como está establecido que esas dos cosas ocurran una sola vez, es que se conecta con el texto, y el escritor dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos,
y aparecerá, claro, por segunda vez sin relación con el pecado, pero ahora para traer salvación a quienes lo esperan. Hermanos queridos, eso nos está mostrando el texto bíblico. Por lo tanto, quiero pensar y quiero que pensemos, hermanos queridos, y les puedo pedir, ¿qué pasó después de la cruz? ¿Qué sucedió cuando su cuerpo yacía en la tumba? ¿Qué ocurrió aquellas horas, incluso días, que transcurrieron mientras su cuerpo estaba en la tumba? Mientras las mujeres, los discípulos se volvieron a su casa entristecidos de duelo y luto porque habían visto padecer a quien creían que era el Mesías, pero que finalmente fue colgado. ¿Qué sucedió desde aquella tarde en que Él fue crucificado? ¿Qué ocurrió hasta el momento en que las mujeres van al sepulcro y encuentran que la piedra está corrida y el cuerpo de Jesús no está allí? Hermanos queridos, usted y yo nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué pasó con Él? ¿Es que solamente hubo silencio esas horas? ¿Qué pasó en esos 3 días y en esas 3 noches mientras Cristo, o su cuerpo más bien dicho, estaba en la tumba? ¿Es que nada pasó? ¿Es que nada ocurrió? ¿Qué pasó con Cristo durante aquellos 3 días? Porque claramente sabemos, de acuerdo a los estudios bíblicos y al estudio de esa semana, que Cristo no fue sepultado o muerto un día viernes. Fue sepultado por ahí a mitad de semana, porque hubieron 2 días de reposo esa semana. Por lo tanto, su cuerpo fue sepultado antes de ese día de reposo inusual que correspondía a la Pascua en esos días. Y luego pasó ese día de reposo, las mujeres compraron especies aromáticas para preparar el cuerpo de Jesús, y vino la noche, y al otro día, el primer día de la semana, entonces transcurrieron efectivamente 3 días y 3 noches, pero no entre el viernes y el domingo. Pero eso es un estudio para otro día. Pero hermanos queridos, ¿qué pasó mientras Cristo estaba en la cruz? ¿Qué pasó? La palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro capítulo 3, que Jesús fue y predicó a las almas que estaban encarceladas, ya de aquellos días de Noé. ¿Lo ha leído ese pasaje? Dice que predicó a los espíritus encarcelados que perecieron en la antigüedad y que estaban encarcelados de los días de Noé. Yo no voy a entrar en más detalle en ese tema porque de verdad que es muy misterioso. Pero la Biblia, o el apóstol Pedro, solamente en una carta abre un poco la cortina y nos dice que después que Cristo murió, en esos 3 días, cuando fue y predicó a esas almas que estaban encarceladas y que desobedecieron en los días de Noé. No se nos dice más. ¿Qué más hizo Cristo mientras estaba en el sepulcro, en este caso su cuerpo? La Biblia dice que, como decimos acá en la carta a los Hebreos, que tiene que haber entrado justamente lo que se nos dice acá, que entró en este santuario que es el cielo. ¿Y qué hace? Ofrece su propia sangre. Y Dios seguramente ve entrar a este cordero, ve entrar que viene ensangrentado y que trae entonces su propia sangre. Además es el sumo sacerdote, y que la sangre que trae no es sangre ajena, sino su propia sangre. Hermanos, esto es inusual. Esto es inusual. Lo que está ocurriendo en la eternidad, en los cielos, es inusual. No se había visto antes, pero se está completando y se está cumpliendo el plan perfecto de Dios, porque ahora es el mismo Hijo de Dios que se hizo como un cordero, que entra en el cielo mismo y ofrece su propia sangre, que no es sangre ajena, y la presenta como sangre ofrecida y para expiar los pecados de todos los que han de creer o todos los que han de acogerse a esta sangre derramada en la cruz. ¿Me sigue? ¿Por qué ese acto tenía que ocurrir? Porque así como ocurría en la antigüedad que el sumo sacerdote se presentaba en la presencia de Dios, ¿en qué momento este cordero, esta ofrenda de sangre se presenta en el santuario? Creo entender que pudo haber sido en esos 3 días y 3 noches. Mientras lloran las mujeres, mientras todos están en sus casas, mientras se esconden los discípulos para que no los reconozcan como discípulos de Jesús, algo está ocurriendo en el mundo espiritual, en el mundo que no es perceptible a nuestros ojos. Se está completando la redención. Porque, hermanos, ¿fue suficiente con que Cristo haya expirado en la cruz? ¿Fue suficiente y hasta ahí se completó?
la obra de Dios en cuanto a salvación. Claro, Jesús dijo, consumado es, completado es, hecho está. Todo lo que Él había venido a hacer, a lo suyo vino, dice el Evangelio de Juan, y completó lo suyo y se completó la Escritura. Pero faltaba ese entrar en el santuario que es el cielo y presentar su propia sangre. Y Dios lo ve entrar, ve este cordero, mira, observa, abre la puerta. Es la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesús, es el mismo. Además es el Hijo de Dios que ofrece su sangre. Esto es algo no antes visto, es primera vez que ocurre. Y está ocurriendo en el santuario que es el cielo, mientras acá en la tierra muchos lloran y se preguntan qué pasó. Pero paciencia, hay silencio, la piedra está puesta sobre la tumba, nada se mueve, parece que nada ocurre, nadie lo percibe, nadie lo siente, pero no significa que Dios no esté trabajando. Mientras todo está en silencio, dice una canción, Dios está obrando, Dios está trabajando, y tenía que completarse lo que faltaba. Y se presenta esta sangre, presenta su propia sangre. ¿Y qué ocurre? Resulta que la Biblia dice en Hebreos, también demuestra en Hebreos que si esta sangre es recibida, esta sangre es aceptada, porque no viene de un cordero, viene del mismo, que fue perfecto, sin tacha, sin inmaculado hombre, Él presenta su sangre, y entonces esta sangre es aceptada, es tomada, es acogida, y por lo tanto está disponible para todo aquel que quiera acogerse a esta sangre. Pero aún pasa algo más, no se termina todo allí. Esta sangre es recibida, pero hay algo más. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué está sujeto por el imperio de la muerte? ¿Por qué está amarrado? ¿Por qué está atado? Entonces la eternidad, y como lo dice también la carta en Pedro el apóstol, este es un justo que murió por los injustos. ¿Cómo puede un justo morir por los injustos y más encima un justo permanecer muerto? La Biblia dice en Hebreos, los primeros versículos, capítulo 2, que Él apareció para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, capítulo 2, versículo 14, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte están sometidos a esclavitud durante toda la vida. O sea, el Señor por su propia muerte anuló al que tiene el dominio de la muerte, esto es, al diablo mismo. ¿Qué hace este hombre? Este es el lugar donde ya no debe estar, este es el lugar que no le corresponde. El justo tiene que vivir, porque solamente el injusto es el que tiene que morir y permanecer muerto. Y se comprueba que a través de su muerte rompe el imperio del que tiene el dominio de la muerte, que es el diablo, y por lo tanto, ¿qué muerte le puede entonces retener? Entonces, hermanos, Jesús se presenta con su sangre en el santuario que es el cielo. ¿Y qué se decreta? Se decreta la anulación del acta, como dice en una de las cartas del apóstol Pablo, se anula el acta de los decretos que nos era contraria, se anula esa acta que era contraria a ti y a mí, y se decreta entonces la salvación, para dar potestad a todo aquel que en Él cree y que le recibe, para ser hecho hijo de Dios. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es el motivo? El inmenso amor o la magnitud del amor de Dios, que de tal magnitud fue, de tal manera fue, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor le llevó a Dios a entregar a su Hijo. Eso se está ocurriendo en el cielo, eso se está aplicando en el cielo, pero por lo tanto ahora Él no puede permanecer muerto. Él tiene que vivir, y ocurre en el tercer día, justo después de 3 días, dijo Jesús. Al tercer día, después de 3 días, el Hijo del Hombre volverá a la vida, será resucitado. Amanece ese primer día de la semana, como dice la Biblia, muy temprano, al alba. Y las mujeres que iban y que habían comprado las especies aromáticas el día anterior a este último día de reposo, que era el sábado de esa semana, van a ese primer día de la semana, ya se habían completado el día anterior,
los 3 días, las 3 noches, preguntándose quién les iba entonces a remover la piedra para preparar el cuerpo definitivo para la sepultura. Había habido silencio, pero nadie había entendido, nadie había percibido lo que había ocurrido en el silencio de Dios. Y la piedra está removida. Esto, hermanos, es como cuando un recluso o una persona está en la cárcel y pasa 5, 10 años y no tenía que estar allí porque siempre fue inocente. Y no sé si han visto ese cuadro, saliendo a este hombre que no tenía que pasar en la cárcel porque se comprobó que no fue el responsable, que fue inocente aunque pasó estos años en la cárcel, y abandona la cárcel porque siempre fue inocente. Este hombre sale de la tumba porque siempre fue inocente. ¿Por qué sale y vuelve a la vida? ¿Por qué sale de la muerte y vuelve a la vida? Para confirmar que no era él quien tenía que padecer, que no era él el culpable. Él no lo era, sí lo eran los otros 2 que estaban a su lado en aquel monte, en aquella cruz. Ellos 2 sí eran culpables y ellos lo reconocen. Pero él sale a la vida para comprobarle al mundo entero que era cierto lo que decía, que verdaderamente él era justo. Y por lo tanto las mujeres van al sepulcro y no lo encuentran. ¿Por qué no lo encuentran? Pero si los mismos hombres, estos con ropa resplandeciente que se encuentran con las mujeres, ellos mismos le preguntan a ellas, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Porque no es allí donde tiene que estar, como dice el título de esta reflexión. No es allí donde tiene que permanecer, no es el lugar, no hay que buscarlo entre los muertos, no hay que buscarlo en el sepulcro. Él está hoy en todas partes, su espíritu y su presencia están con nosotros. ¿Por qué? Porque Él vive. Porque Él vive, porque Él está vivo, porque no tenía en la muerte que Él permanecer, porque no era el lugar en el cual Él tenía que estar. La resurrección, la vida de Cristo demuestra la victoria de Cristo y que su sacrificio fue recibido en los cielos, sacrificio que Él presentó en esos días seguramente mientras Él yacía en su cuerpo en la tumba, que fue recibido y que fue demostrado que Él es verdaderamente justo, que fue demostrado que todo el que cree en Él tiene vida eterna. Se decreta lo que dice el apóstol Juan en su primera carta: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Como dice la carta a los Hebreos, se abre un camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote frente a la familia de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 19 nos hablan de esta maravillosa respuesta, de este nuevo camino que se abrió para entrar entonces en la presencia de Dios. Hermanos queridos, esa es la victoria de Cristo en la cruz, pero a través de su resurrección. La muerte no lo podía retener, y hoy día sigue la mesa servida. Después de haber estado con sus discípulos y haberse aparecido muchas veces para dar comprobación de que había resucitado, la Escritura nos dice que tomó a sus discípulos, se los llevó fuera y ascendió a los cielos. Y luego vinieron unos ángeles y le dicen a los discípulos: ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado a los cielos algún día vendrá. Luego que ascienda a los cielos, entonces toma su lugar a la derecha del Padre, retorna a la eternidad para revestirse de su gloria de la cual se había despojado. Hermanos queridos, y ahí está la mesa delante de ellos. La mesa está servida, la mesa de salvación, para seguir participando de esta salvación. Pero además, si hay alguien acá, como también en su casa, que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, que no te has acogido a esta sangre que Él mismo ofreció en el santuario por todos los que han de creer en Él, si no has creído todavía en este Jesús, porque el Jesús volvió a la vida, no solamente para demostrar que era justo, Él vuelve a la vida, además por otra razón, vuelve a la vida para que aquellos que son perdonados reciban, ¿qué cosa? Una nueva vida, una nueva oportunidad, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él vuelve a la vida para que tengamos vida en esta vida y vida eterna en la eternidad. Por lo tanto, el que cree en Cristo no muere, y aunque muera, vivirá.
como se lo dice Jesús a estas hermanas cuando vieron morir a Lázaro. Jesús resucitó y sigue vivo. Y está vivo para dar vida a aquellos que necesitan vida en esta vida y vida eterna. Si quieres recibir a Cristo en tu corazón, te invito a hacerlo. Recibe a este hombre que es el mejor héroe de toda la historia. Es el mejor hombre de toda la historia. Es la persona más admirable. Nadie más ha hecho lo que él ha hecho. Es más, hizo lo que otros hacían habitualmente para hacer algo muy distinto en los cielos, y una vez y para siempre. Oramos al Señor. Oramos al Señor. Ora, hermano, incline su rostro, y mientras inclina su rostro, en este día donde recordamos la vida de Cristo, piense lo que Él hizo y cómo completó esta obra mientras su cuerpo yacía en la tumba. No, Él siguió ministrando. No se acabó su ministerio. Él continuó trabajando para completar el plan divino de Dios de la redención para toda la humanidad, hombre y mujer que quiera creer. Señor, gracias. No hay otro como tú. No hay otro que haya hecho lo que tú hiciste. Primero, al tener el valor de venir a esta tierra, a este mundo, y moverte entre la gente común y sencilla, ser hostigado, ser molestado, tendiéndote trampas para caer, y finalmente apresarte, azotarte y colgarte en una cruz. No hay otro como tú. Tu valor, Señor, nos impresiona. Tu valor para hacer esto. Pero también, Señor, nos impresiona que más allá de haber entregado tu cuerpo y haber muerto, tomas tú, Señor, tu propia sangre y entras en el santuario, en el cielo mismo, como Cordero perfecto, sin mancha, para entregar y ofrecer su sangre ante el juez justo, el juez de toda la tierra, el Dios creador, porque tenía que hacerse justicia. Y esa sangre paga el precio completo, lo paga todo. Gracias, Señor, gracias. El precio se paga, el precio de nuestros pecados. El que quiera creer en adelante debe creer en Cristo, porque Él murió y su sangre derramó. Pero la muerte ya ha sido debilitada. La muerte ya ha sido pisoteada. El poder de la muerte se está viniendo abajo. El poder de la muerte ve sus tentáculos que se debilitan para querer atrapar a este Cordero, a este sacerdote, al Hijo de Dios en medio del imperio y del mundo de los muertos. Porque Él es justo, Él es santo, y además no hubo pecado en su vida. Por lo tanto, no es el lugar donde tiene que estar. Hoy Él vive y ha resucitado. Hoy ha vencido. Hoy se ha levantado. Y es para mostrarle a todos que el poder de la muerte, del pecado, del diablo, ya no pudieron contra Él. Él ha vencido. La deuda ha sido pagada. El hombre y la mujer que hoy día vienen a Cristo, y antes que Él aparezca por segunda vez, pueden y reciben salvación y vida eterna. Gracias, Señor, gracias. Síguenos revelando estas cosas para comprenderlas aún más profundamente, para que veamos todo lo que hiciste. Señor, si en esta hora hay alguien que no conoce a Jesucristo, no ha tenido un encuentro personal con Cristo, que no ha aceptado este regalo de la salvación y no ha pedido perdón por sus pecados, sabiendo que la sangre de Cristo está sobre la mesa, dispuesta para aquel que quiera acogerse a esa sangre, para que sus pecados sean limpiados y recibir de Jesús vida nueva. Si hay alguien acá o en sus casas que quiere recibir a Cristo en su corazón, aquí o en sus casas, le voy a pedir, le ruego, porque quiero orar por usted y ayudarle a encontrarse con Jesucristo,